con la palabra en el corazón. Un desafío a navegar por las corrientes del conocimiento de la palabra de Dios. No se despeguen, que ahora comienza con la palabra en el corazón. Dios te siga bendiciendo, te continúe ayudando en el caminar por esta vida que el Señor te ha regalado. Dios está con nosotros y Dios es bueno. Te regala estos momentos especiales para que intimes con su palabra. Recuerda que estamos estudiando el discípulo en la primera unidad. Los profetas proclaman el poder de Dios. Estamos en la lección número 18, que se titula Paz para las Naciones. Y el tema que estamos estudiando es el reino justo de Dios. El texto bíblico, si no tienes el leccionario, se encuentra en tu Biblia en Zacarías 9, del 9 al 13 y el verso 16. El texto para aprender de memoria se encuentra en Zacarías 9, 16 y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová, su Dios, los salvará en aquel día como rebaño de su pueblo, y como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Así dice Zacarías 9, 16. Y los objetivos son determinar las implicaciones de la venida del reino de Dios en el Antiguo Testamento, reconocer el poder de Dios y su reinado en el pueblo hasta su venida, y confiar y tener esperanza en el regalo de paz que Dios tiene para su pueblo. En el vocabulario está la frase reino de Dios. Es el señorío particular de Dios sobre los seres humanos que voluntariamente le reconocen como rey. Y pasamos a la Biblia en Zacarías 9, del 9 al 13 y el 16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Él destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Los arcos de guerra serán quebrados, y proclamará la paz a las naciones. Su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. He sacado a tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, prisioneros de la esperanza. Hoy también os anuncio que os dará doble recompensa. Porque he tensado para mí a Judá como un arco, e hice a Efraín su flecha. Lanzaré sus hijos, Sión, contra sus hijos, Grecia, y te haré como espada de valiente. Jehová, tu Dios, los salvará en aquel día como rebaño de su pueblo, y como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Vemos esta palabra del Señor rica, ¿verdad?, en ciertas frases que vamos a ir explicando una a una qué es lo que quieren decir, y que no todas están escritas para el momento específico que estaban viviendo, sino que están también escritas para lo que se vivió después y para nosotros en nuestros tiempos. Así que Zacarías es conocido como el profeta de la esperanza. El libro contiene visiones que comunican verdades espirituales fundamentales. En el texto se encuentra un bosquejo literario de la venida del Mesías. Esto provoca regocijo en el pueblo por las promesas que allí se pronuncian. Las promesas de que Dios defenderá a Jerusalén y destruirá las naciones enemigas.
Este capítulo 9 nos ubica en el tiempo de Alejandro Magno, cuando cruzó Turquía y se apoderó de grandes tierras griegas, que a su vez destruyó. Pasó por Israel y al entrar a Jerusalén no hizo nada. Dios había prometido que cuidaría de la ciudad y del templo, y así fue. Este pasaje es un lenguaje poético con imágenes que viajan desde el pasado al presente y se proyectan al futuro. Cuando estas palabras se escribían, muchos israelitas continuaban cautivos en el exilio. Sin embargo, conocían las noticias sobre el camino de esperanza que de forma poética presentaban a un pueblo unido por Dios. Aparecerá el Señor como el Rey que vendrá, el Mesías. El Dios con nosotros luchará como Señor y nos librará su amor. Pasando directamente a la lectura, inmediatamente vemos en los versos 9 cómo ese corito viene a nuestra mente. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Regocíjate mucho, dice el verso 9. Grita, hija de Jerusalén. Los verdaderos creyentes en Cristo somos llamados a regocijarnos y a gritar, no solo de manera externa, mostrando las marcas de alegría en el rostro y todo eso, sino también en nuestra vida espiritual. ¿Y por qué? Dice el texto, he aquí, tu rey viene. Es imposible interpretarlo de otro modo que no sea refiriéndose al rey Mesías. Alégrate mucho. Es el anuncio del favor de la noticia del profeta, hija de Sión. Es la referencia de la llegada del rey sobre Sión, Siria y Filistea. El Señor ha de instaurar la paz. Gloria a Dios. Este es el anuncio de la esperanza y la llegada de un rey escogido por Dios. Aquí se combinan varias tradiciones mesiánicas de pasajes conocidos del Antiguo Testamento. Y dice en una nota aparte, hermanos, seamos humildes, como dice el verso. Muchas personas dicen, voy a tratar de ser humilde, pero no es lo que Dios quiere. No es que trates de ser humilde, sino que actúes desde lo más profundo de tu ser, porque ese es a lo que nos ha llamado el Señor. Actuar naturalmente y de manera humilde. Y eso es posible cuando matamos el orgullo en nuestras vidas. Ahí es que se ve lo más modesto de nosotros. ¿Cómo condenamos la soberbia? Fíjense que el orgullo, la soberbia, todo eso está en contra de la humildad. Está opuesto a la humildad. Y el llamado del Señor y la forma en que el Señor trabaja es con humildad. Un asno, cuando dice un asno sobre un pollino, hijo de asna, lo que quiere decirnos es que está enfatizando que ese animal es de raza pura, que es un montaje real y que es verdaderamente magnífico y nos lleva directamente los que conocemos, ¿verdad? La forma en que Jesús entró sobre un pollino, hijo de asna. Dios le había ordenado a los reyes de Israel que no montaran caballos. Los reyes que quebrantaron este mandamiento fueron miserables en sí mismos y fueron azotes para su pueblo. Jesús vino a cumplir la ley. Si él hubiese querido el título de rey, se hubiese montado en un caballo. Hubiese sido una violación de un mandamiento de Dios. Por lo tanto, él montó un asno. Y viene el regocíjate, alégrate, da voces de júbilo. He aquí tu rey vendrá. Y claramente está profetizado
lo que es conocido como la entrada triunfal. Mire, estamos en Zacarías, como la entrada triunfal y el pueblo de Israel. Aunque la entrada triunfal fue una celebración alegre, un esplendor romano, se hubiera preguntado qué fue tan triunfante en esta entrada, ¿verdad? No se comparaba para nada al tipo de procesión que hacía Julio César, el emperador, cuando él regresó a Roma de Gaul. Luego hubo un desfile que duró 3 días mientras él mostraba a todos los cautivos que trajo, los botines, etc. En contraste a esto, la procesión de Jesús se debió ver muy humilde. Y esto mostró que Jesús era un diferente tipo de rey. El rey viene montado en un asno, lo que fortalece la imagen de un gobernante pacífico. Ese rey tiene como tarea inmediata actuar como un agente de Dios para establecer la paz. Se percibe la llegada al templo del guerrero divino, Dios, que se transforma en un rey humilde cuyo reinado de paz se extiende hasta los confines de la tierra. Ambas imágenes de liderazgo se cumplen en la persona de Jesús y el asunto de la liberación de Judá, que viene desde la promesa en los tiempos de Moisés. Y eso lo vemos en Éxodo 24, del 3 al 8. Vemos al Dios de pacto que se define a través de la historia hasta el pacto en su sangre en la cruz. Ya en el verso 10 vemos que dice: de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. ¿Qué quiere decir que los arcos de guerra serán quebrados? Zacarías 9:9 pertenece a la primera venida de Jesús. Pero Zacarías 9:10 pertenece a la segunda venida de Jesús, cuando Él venga en poder y gloria para reinar sobre esta tierra por 1000 años. En aquel día habrá una justicia que será forzada y Él ya no permitirá más guerra. Eso aparece en Isaías 2:4. Su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los confines. Cuando Jesús gobierne esta tierra, su reinado será universal. Toda la tierra estará bajo su autoridad. Esto habla del tiempo del cual muchos se refieren como el milenio, el reinado de 1000 años de Jesús sobre esta tierra. Y cortaré el carro de Efraín. ¿Qué nos querrá decir en esa frase? Nos quiere hablar de la parte militar. El militar, significado de que las guerras van a cesar. Y el caballo de Jerusalén simboliza el guerrero. Y el arco de batalla se cortará, que es otro instrumento de guerra que ya no se va a poder usar. El profeta les retrata la futura redención y restauración parecida a la salida de Egipto y la travesía por el desierto descrita en Éxodo. En aquella ocasión, Dios protegió al pueblo y les dio poder sobre los enemigos. No obstante, el cumplimiento final ha de ocurrir cuando, hermanos, en la segunda venida del Señor. Él revelará a los judíos injustos de Israel al convertirse en el pastor compasivo que trae a su pueblo de vuelta a su tierra. Cuando la Biblia dice el profeta por la sangre de su pacto, esto probablemente es Dios actuando hacia Israel a la luz de la sangre del pacto de Moisés, que aparece en Éxodo 24 del 1 al 8. Mientras Israel regrese a Dios, Él regresará con ellos y les rescatará como si estuvieran atrapados en una cisterna seca. He sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, dice el texto, oh prisioneros de esperanza. Debido a su promesa fiel al
Aún los prisioneros son prisioneros de esperanza. Ellos recibirán ánimo a través de sus promesas y regresarán a la fortaleza, tanto en el sentido de una fortaleza militar como en el sentido de una fortaleza espiritual en el Señor mismo. Continúa diciendo, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia. Esto fue parcialmente cumplido en los días de los macabeos, cuando Dios levantó judíos para luchar en contra de los sucesores del imperio de Alejandro. Sin embargo, pareciera que el cumplimiento final de estas promesas aún está por venir. Dios estará por ese pueblo y como un rey triunfará en la lucha por el pueblo y lo reclamará suyo por siempre. Su rebaño brillará sobre la tierra como joya inestimable. Precioso, ¿verdad? Este análisis de este texto, esta profecía abarca los capítulos del 9 y hasta el verso 11, corresponde a la venida de Cristo. El mundo lleva más de 2000 años para decidir creer en Cristo. Dios anticipó de forma clara a través de los profetas que Jesús su Hijo regresaría por segunda vez para reinar. No es secreto aceptar que la humanidad ha vivido en medio de la guerra. ¿Y guerra con quién? Pues mire, guerras mundiales, guerras civiles, armas nucleares, conflictos de todo tipo. Asimismo, la humanidad habla de paz y trata de lograrla a través de la triste realidad de que solo sabe hacer guerra. A través de los profetas, Zacarías comunica y anuncia de antemano que solamente Cristo puede traer la verdadera paz y terminar con las injusticias. Y dice la Biblia, y proclamará la paz a las naciones, en el verso 10. ¿Qué ocurrirá cuando regrese otra vez? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, en Juan 14:27. El rey que entró en Jerusalén no lo hizo por la fuerza, sino que se encargó de eliminar todo elemento de guerra con un mensaje oportuno. Su reinado no surgirá de la fuerza física ni del poder, sino de la verdad por la bondad y misericordia transferida en la sangre de justicia por todos y para todos. Su pueblo, su iglesia, vive a la espera del momento de su venida, como el anhelo real de la llegada de este gran día en el que las naciones del mundo se inclinan ante él. Tendrá una real y verdadera entrada triunfal como el Rey de paz prometido. Y asimismo el Señor te promete en esta lección que si tú lo dejas entrar en tu corazón y en tu vida, Él te dará la paz, no la paz que da el mundo. La paz que da tener a Dios en el corazón es diferente. Es la paz que ningún hombre te puede dar. Así que te invito a que tengas esa paz y vivas con esa paz en tu corazón. Que si no has aceptado al Señor, lo aceptes en esta hora y verás lo que es verdadera paz en medio de toda la confusión y el mundo que vivimos. Y antes de terminar y leerles el resumen, les quiero aclarar que algunas de las cosas que decimos están en internet. Si nos escriben por el chat, nosotros les podemos decir dónde están los recursos que utilizamos aparte del leccionario. Y el resumen cortito y conciso nos dice así: la noticia de Dios es un anuncio continuo del cuidado que tiene por su pueblo, que garantiza paz y esperanza. La respuesta divina trasciende la historia bíblica hasta el proyecto de su venida. Y la oración, quiero que me acompañes en ella, hazla tuya también, nos dice: esperamos con anhelo el gran momento en que vendrás a buscar a tu pueblo. Oh Señor, eso refrigera el alma
y alienta el espíritu. Ayúdanos a ser fieles hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Sigamos con la palabra en el corazón. Dios los bendiga mucho, hermanos, y cuídense. Hemos presentado Con la palabra en el corazón. No olviden sintonizarnos la próxima semana y que Dios les bendiga.